Muchas gracias y una disculpa. Soy Alistair Nolan y soy analista senior en políticas en el OCDE. En la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación me especializo en el área de manufactura y estamos trabajando con varios proyectos sobre inteligencia artificial en la OCDE. Es un verdadero placer para mí ser invitado como moderador de esta sesión. Nuestro objetivo ya lo han delineado anteriormente. Así es que vamos a hablar sobre el panel de participantes para responder una serie de preguntas que surgieron directamente del señor Calvet. Nuestros miembros del panel son Silmar Pameira, director de productos en Qualom de América Latina; Roberto de Medeiros, gerente de innovación y superintendencia de innovación y Tecnología Nacional de Aprendizaje Industrial, SENAI, DN; Tulio Duarte Cristofoletti, quien es el director de Hardware Industrial Computer, trabajan con equipo de cómputo; y Marcelo Cataldo, quien es director de Tigo en Colombia. Bien, tenemos entonces 4 preguntas amplias y son suficientemente amplias como para poder mostrar las perspectivas de cada uno de nuestros miembros del panel. Voy a hacerlas una por una y le voy a pedir a cada uno de los miembros del panel que nos den sus ideas. Y debido a que tenemos muy poco tiempo, le voy a pedir a todos que me respondan a la pregunta durante 3 minutos. Y si veo que se nos está pasando demasiado el tiempo de cada intervención, les voy a decir, por favor, tiempo, y entonces van a tener 30 segundos para concluir con su respuesta. ¿Okay? Con ello voy a plantearles la primera pregunta y se refiere a la tecnología y cómo dar ese salto gigantesco. Cuando hablamos sobre la tecnología en los mercados emergentes, la idea que abren las oportunidades de estos saltos tecnológicos algunas veces no son muy claros. El ejemplo típico es el saltar, por ejemplo, a la tecnología celular, que en algunos países en vías de desarrollo ha necesitado el financiamiento, por ejemplo, en África. Piensan que los países de ingresos bajos y medios puedan hacer este cambio a la revolución 4.0. Sienten que hay oportunidades realmente importantes para ellos con este salto tecnológico. ¿Y cuáles serían? Con ello, le vamos a ceder la palabra a Silma, porque está trabajando con 5G. ¿Cuáles serían las oportunidades a este salto tecnológico muy específicos para 5G? Yo sé que el OCDE también ha hecho estudios al respecto. Después los voy a mencionar. Por favor, Silma, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Antes de responder a tu pregunta, Alistair, quiero decirles que es un verdadero placer estar con ustedes en este evento y hablar sobre este tema tan importante para todos nosotros. La respuesta directa es sí. Claro que hay una gran oportunidad para nosotros hacer este salto tecnológico. Recuerdo que cuando estuvimos trabajando con 4G, cuando se desplegaba en varios países, en algunas de las regiones donde no se tenía banda fijo a banda ancha, se transformó en una realidad la conexión remota. Algunas regiones, y no solo Latinoamérica, sino en todo el mundo, todavía no tienen acceso a banda ancha fija. Todavía continúan trabajando con la conexión inalámbrica. Ahora, si vemos la adopción de 5G en este momento, que nos va a dar mayores velocidades y menos latencia, la posibilidad de el sistema inalámbrico fijo es todavía mucho mayor. Creo que en todo el mundo va a haber un despliegue de acceso fijo utilizando diferentes tecnologías, por ejemplo, la realidad aumentada. Lo podremos hacer ahora con 5G, no lo podíamos hacer con 4G. Al utilizar la realidad aumentada, va a ser posible incrementar la productividad en los distintos sectores de nuestras industrias. Otro punto que es muy importante es la inteligencia artificial.
También podemos añadir a nuestra serie de herramientas la inteligencia artificial para explorar más tecnologías digitales. La respuesta directa es sí. Creo que la tecnología de 5G nos va a permitir aprovechar muchísimo de ya las herramientas con las que contamos. Muchísimas gracias. Después vamos a regresar contigo. Ahora, Roberto, si eres tan amable, ¿nos puedes responder a esta pregunta? Ok, obrigado. Primeramente, obrigado. Es un placer estar con vocês esse painel. Primero, muchísimas gracias y muy bueno estar aquí con ustedes en este panel, en esta discusión. Yo también creo lo mismo. Yo estoy muy alineado con lo que ustedes acabaron de comentar y me parece que la introducción inicial hecha por Igor de ABDI nos trae como base la necesidad, no solamente sino la necesidad de que la industria pequeña, mediana y grande dar ese salto, ese leapfrogging tecnológico, porque estamos en un momento de una oportunidad. Ahora es una cuestión que si uno no sigue, no da ese salto, la dificultad de esa industria, independientemente de su tamaño, de su ramo, tiene que, para mantenerse competitiva localmente o en una escala global, va a quedar más difícil. Sí, es necesario, es posible, hay una oportunidad interesante en esa adopción de esas tecnologías. Ahora, pero no nos olvidemos que dependiendo del tipo de industria y cuán más chica ella sea, es importante hacer la tarea de casa de la parte de las herramientas básicas, del tema estructural, para que pueda aprovechar esa tecnología. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Hay ese salto que hay que dar, pero importante que tenemos que trabajar productividad con herramientas básicas de gestión también son importantes para usar la otra estructura. Ahora, es importante que digamos al mismo tiempo que tener bases tecnológicas, proyectos, aceleradoras y programas estructurados, gubernamentales o de mercado, que hagan posible que las startups y pequeñas empresas que traen soluciones que ayudan a esos saltos se facilite para que accedan a esas industrias y ahí las industrias pequeñas y medianas sobre todo, porque no sirve de nada tener una tecnología si uno no tiene acceso, y me parece que eso es un punto importantísimo que me imagino que va a ser preguntado de aquí a poco. Gracias. Exactamente, Roberto. Muy bien. Requerimos también habilidades de gestión y de estructuración, así como de organización. Tulio, si eres tan amable, ¿puedes tomar la palabra? Es un gran gusto, les agradezco a todos por la invitación y yo querría empezar diciendo que la propia teoría de la industria 4.0, cuando fue ida por el Foro Económico Mundial y cuando Acatec de Alemania divulgó sus primeros documentos en 2013, ya nos decía que la industria 4.0 tiene que ser hechos para ser accesible por la pequeña y mediana industria. Acá nosotros estamos hablando de % de pequeño y un ámbito de 400.000 industrias. Entonces ahí ya vemos cuál es el tamaño del desafío y la importancia de ese salto, o sea, saliendo de la teoría a la práctica. Quería darles el caso de mi empresa Harvard, que construyó, cuando empezamos a entender ese concepto y vimos que las tecnologías nos iban a posibilitar, construimos soluciones que pudieran expandir el mercado, porque hasta ahora solamente entendíamos las grandes industrias, y estas nuevas soluciones que desarrollamos, de hecho, abrieron todo un nuevo abanico de empresas. Tenemos casos concretos de que dieron ese salto. Un caso de una empresa interior del estado de San Pablo que salió del papel totalmente para control de producción para un sistema de construcción de producción en la nube, en IoT, al nivel de las mejores industrias del país, y lo está haciendo su transformación, y hoy está cosechando los mejores resultados. Pero tengo que decir que
ese concepto no se les resume solamente a tecnología, es por causa de un problema de accesibilidad que va más allá de la solución. Claro, las soluciones tienen que ser pensadas con función en esa accesibilidad y el modelo de negocio también. Entonces nosotros en nuestra jornada para poder atender ese mercado, nosotros mapeamos 8 puntos de accesibilidad que van desde el producto, desde la plataforma, tiene que ser fácil de usar, hablar el lenguaje de la expresión, además la plataforma tiene que ser entregada con un servicio que le decimos éxito en el cliente, pero en nuestra empresa le decimos Production Manager as a Service. O sea, y eso nos ayuda a nosotros, sobre todo las empresas que tienen poco capital intelectual, que no están totalmente organizadas, como dijo Roberto, para ir sacando, aprovechando resultados y adaptando a las personas y cambiando la cultura y entender dónde está en el proceso de productividad. Y yo apoyo todo lo que dijo Roberto y Silmar, de que sí podemos dar ese salto, pero ese salto no se resume solamente a tecnología, sino crear modelos de negocios accesibles, a ayudar a las personas, a las empresas a que hagan esa migra de información. Claro, la base está en la tecnología. La tecnología es habilitadora, pero no se resume solo a eso. Eso sería mi contribución. Muchísimas gracias, Marcelo. Creo que has dado un ejemplo bastante pertinente. Por favor, Marcelo. Buenos días a todos. Saludos desde Medellín, Colombia. Bueno, creo que mis compañeros de panel ya lo expresaron bastante bien. Primero, sí se puede hacer un salto tecnológico. No importa si estamos en países en vías de desarrollo o desarrollados. Creo que la madurez de las nuevas tecnologías lo permite. Hay variaciones entre industrias, creo que como dijo Roberto, pero sí se puede hacer un salto tecnológico. Sobre todo porque hoy de toda esta tecnología se vende como un modelo as a service. Entonces, todas las empresas, independientes de su tamaño y de su madurez tecnológica, no necesitan poner el dinero que usarían para su negocio, sino que lo pagan como un servicio. Nosotros aquí en Tigo, en Colombia, ofrecemos ese servicio desde una pequeña empresa, una cadena de 3 farmacias en una ciudad, a grandes bancos y grandes empresas. Entonces, tomando el ejemplo de la pequeña farmacia con 3 sucursales, el poco dinero que esa persona tiene lo quiere invertir en remedios, en medicamentos, y no en comprar un servidor, comprar licencias de software, etc. Entonces, creo que el modelo as a service es un gran habilitador para que cualquier empresa pueda dar un salto muy más, yendo un poco en línea con lo que decían de la estrategia y de los modelos de negocio. La tecnología se ha democratizado muy fuertemente en los últimos años, y hoy todo lo que se digitaliza tiende a valor cero. Yo a mis colaboradores, a mis clientes, ¿cuánto vale una llamada hoy? Es realmente muy difícil saber cuánto vale una llamada, cuando que nosotros 20 años atrás sabíamos exactamente con el teléfono a disco cuánto valía cada minuto. ¿Cuánto vale escuchar una música hoy en Spotify, en Amazon Music? Todo lo que se digitaliza tiende a valor cero. Entonces, en resumen, sí se puede dar el salto tecnológico. Los modelos as a service habilitan la tecnología, democratizan la tecnología para que cualquiera la pueda utilizar, y en los modelos de negocio lo que se digitaliza tiende a valor cero. Thank you, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Yo creo que ahora vamos a regresar al inicio del panel para tomar unos puntos, una vez más, Silma, sobre 5G. Yo no soy un experto en 5G, pero he escuchado sobre, por ejemplo, los vehículos
sector. Esos cambios serían impresionantes. Daríamos un salto colosal con este tipo de tecnologías. ¿Creen que esto también necesita el despliegue de mucha inversión pública para crear nueva infraestructura física? Estoy pensando en el cableado de fibra óptica, por ejemplo, torres de transmisión, etcétera. ¿Qué tipo de implicaciones va a traer las políticas, incluso aspectos normativos? ¿Hemos pensado a este respecto? Sí, Alistair, es una excelente pregunta. Cuando hablamos sobre el tamaño de la infraestructura que se requiere para satisfacer las demandas de 5G, hay que pensar de manera distinta. Por ejemplo, actualmente solamente se utiliza la tecnología de luz, pero para trabajar con la 5G vamos a tener que agrandar esa red. Todavía no es posible. Con 5G sí se va a necesitar tratar de satisfacer las necesidades en cada área. Estamos desarrollando soluciones 5G dentro de LAMPOS, porque al hacerlo vamos a poder conseguir todos los permisos para desplegar el número de sitios que se requieran. Y por otro lado, mencionaste la fibra óptica, el cableado. Sí, por supuesto, se requiere fibra óptica. No obstante, tenemos también el problema de la frecuencia de banda limitada. Podemos introducir la 5G en áreas en donde todavía no hay fibra. Es muy poco tiempo para hablar a este respecto, pero miren, la 5G es una tecnología, pero se puede desplegar en varias frecuencias, en varias bandas. Cuando salimos de esos límites, todavía me queda mucho ancho de banda. Y con ese ancho de banda podemos tener como si fuera una conectividad de fibra óptica en un sitio específico. Es por ello que es tan importante la ley. Podemos llevar esas tecnologías en diferentes anchos de banda a nivel global y en ciertas áreas específicas donde no se puede introducir la fibra para trabajar con esa tecnología de 5G en los diferentes anchos de banda, utilizamos un sitio, una banda específica para eso. Por otro lado, tenemos el de los automóviles. Obviamente, sí va a necesitar la conectividad a través de la red, pero no necesitas utilizar el mismo ancho de banda. Va a ser diferente. CBX se llama, va a ser distinta la banda para los automóviles y para la conectividad a Internet. Hay cierta flexibilidad. Ahora, esto es lo que nos da. Muchas gracias. Ahora, esta pregunta va dirigida a cualquiera de los otros panelistas que quieran responder. Ya se ha hablado sobre qué es lo que se requiere para ayudar a las compañías a que adopten las nuevas tecnologías. Y yo me pregunto, cuando hablamos sobre este salto tecnológico en los países de bajo y de mediano ingreso, probablemente hay un sector de la población que puedan avanzar al uso de tecnologías más modernas, pero en términos de todo el ecosistema, y concretamente hablando respecto a ese sistema, esto va a crear presión en empresas o industrias que son más tradicionales y que ya presión, por ejemplo, las cadenas que están verticalmente integradas, esto va a crear muchísima presión en cuanto a costos. Van a tener que ser mucho más eficientes todos los que participan. Y esta industria 4.0, una vez que empiece a penetrar, ¿cuáles serán las restricciones, los cuellos de botella del sistema? ¿Cuáles serían los que ustedes consideren? Yo diría que un cuello de botella grande para la adopción de estas tecnologías, además de los aspectos económicos y a pesar de la democratización de la tecnología, es la normatividad también. Y yo creo que
Aquí es en donde los centros pueden hacer grandes diferencias, porque la tecnología ya existe. No obstante, la evolución del sistema normativo tiene que moverse al mismo ritmo, al mismo paso, tan rápido como se está moviendo la tecnología. Yo puedo hacer dos observaciones al respecto. Por un lado, soy proveedor de telecomunicaciones aquí en Colombia con millones de clientes en el espectro que ya mencioné anteriormente. Es clave. Impulsa tecnología a largo y a lo ancho de la población. Obviamente, también hay que tener una serie de precios, un espectro. Aquí, por ejemplo, en Colombia es 5 veces más caro que en otros países de Latinoamérica. Eso es importantísimo. Y el gobierno debe entender que debe haber un espectro también de distintos costos para la licencia. No es para que el gobierno, para impulsar el cerrar esa brecha digital, y los gobiernos deben estar conscientes de ello. Por otro lado, es importante que la normatividad crezca más rápidamente en la adopción de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, las motonetas, las motocicletas que ya son eléctricas, que están siendo muy populares en las grandes ciudades y que, bueno, están ocasionando problemas de tránsito y accidentes. ¿Cuál es el uso adecuado para ellas en cada ciudad, en cada país? Y, por ejemplo, los drones, ¿a qué altura tienen que volar, etcétera? Yo creo que es importantísimo el que nuestros legisladores de la región entiendan esta necesidad. La avanzando rápidamente y ellos también tienen que avanzar rápido con la nueva legislación, considerando el trabajo increíble que están haciendo estos centros en Colombia y en Brasil. Deben aprovechar ese conocimiento para avanzar más rápido con la legislación. Muchas gracias, Marcelo. Tulio, ¿quieres mencionar algo o quieres que pase a la otra pregunta? Um breve comentário. Eu acredito que seja importante quando nós estamos olhando a questão de tecnologia. Cuando hablamos de tecnología, muchas veces los proyectos en centros de desarrollo, en algunos momentos terminamos diseñando esa agenda tecnológica desconectada con el Estado. Es cada vez más importante cuando hablamos de proyectos que están en niveles más abajo y jalamos del gobierno, sea de forma local o federal, para dentro de la discusión. Muchas veces terminamos metiendo el gobierno para hacer después y el desarrollo del mercado queda diferente a la parte pública y nos conectamos hasta el final del proceso. Y si nosotros tenemos una agenda para que desarrollara todo ese proceso con fondos de inversión, la utilización efectiva de la tecnología, podemos reducir varios problemas y levantar cuáles son los puntos que deben ser regulados. Cuanto más diálogo suceda y que sea más rápido también va a ser la adopción de nuevas tecnologías y vamos a ganar tiempo en la aplicación. Y eso es lo que me gustaría resaltar. Gracias, Roberto. Tulio, ¿quieres agregar algo? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Me gustaría comentar, Alister, por favor. Se habló del reto regulatorio, la investigación y desarrollo que dijo Roberto. Me gustaría hablar sobre la educación en plazo corto, mediano y largo. Si observamos empresas como Silmar, ya está lista para que la utilice. Ya hay aplicación en algunos casos. Y ¿qué es lo que impide que esa tecnología se distribuya? Es la cultura y la educación. Es un punto que yo creo que es un cuello que enfrentan los gobiernos y me gustaría hablar de sistema de regulamentación que ya fue mencionada, de la infraestructura, modelos de financiamientos de tecnología, todo eso es importante. Pero creo que es importante también hablar de la educación.
porque aquí es algo mucho más complejo comparado con algo que ya sucedió antes. Eso requiere más habilidades. Tenemos un currículo hoy en día basado en soportar la primera revolución industrial todavía. No estoy disminuyendo la influencia de una matemática, de la química, biología, pero la nueva revolución que estamos proponiendo, tenemos que observar otras competencias. ¿Cómo vamos a entregar una solución fácil de entregar, no? Pero que queremos es generar valor si no hacemos un diseño de determinada forma, que a veces no están mencionados en esas materias más tradicionales, ¿no? Es un punto que yo destaco, resalto, y tiene todo que ver con el gobierno al fin y al cabo. Es lo que yo pienso sobre esa cuestión importante. Educación de punto pequeño, mediano, corto, largo plazo. Educación en todo. Sí, en mi propio país, Tony Blair decía, una de las prioridades es la educación, educación, educación. Muchas gracias, Julio. Y de hecho, hablamos en la tercera pregunta. Si nos da tiempo, vamos a hablar sobre este punto. Vamos a pasar al siguiente punto, la adopción de inteligencia artificial en el sector empresarial en general, incluyendo las grandes corporaciones. Aún es muy limitado. De hecho, por aquí las palabras, las letras IA, aunque la escuchamos en todas partes y a pesar de ello la adopción es baja. Incluso en países como Alemania, solo el 6% de las empresas alemanas utilizan IA. Hubo una encuesta a finales de 2019 en Estados Unidos de las 60 grandes empresas más grandes de manufactura. Facturan en 500 y 10 mil millones de dólares y solo 3 habían implementado de manera sistemática la inteligencia artificial. De modo que los índices de uso se van en los procesos medulares de negocios y no tanto en las funciones administrativas. La adopción en general es baja. ¿Cuál creen ustedes que sean los principales desafíos que enfrentan las empresas para tratar de incorporar la inteligencia artificial y también otras tecnologías emergentes a sus prácticas medulares de negocios? Vamos a comenzar con Roberto esta vez, por favor. Obrigado, Lister. Sobre esse assunto, Gracias. Sobre ese tema, para mí quedó muy claro que en nuestra agenda la inteligencia artificial como una tecnología de punta de lanza para reestructuración, pero hay otras tecnologías que pueden ser colocadas, incluidas en ese conjunto para discusión. Voy a hacer la respuesta en 3 partes. 2 partes relacionadas directamente con la inteligencia artificial y la otra parte que eso puede rebasar a otras tecnologías emergentes. La primera parte me gustaría resaltar que no sirve de nada hablar de inteligencia artificial y el algoritmo si no tenemos un principal insumo. Vamos a tenerlo si una industria no utiliza esa inteligencia artificial sin el principal insumo. Puede hacer lo que sea, pero no puede huir de los datos. No sirve nada que la empresa piense en aplicar la inteligencia artificial, ¿no?, en el escopo de mercado, en el escopo de toda su distribución, si no tiene una eficiencia de datos. Es la base para que la inteligencia artificial funcione. Las industrias que quieran utilizar la inteligencia artificial de la mejor forma tienen que tener acceso y un tratamiento mínimo de los datos para que funcione el algoritmo. Ese es el primer punto que quisiera destacar. Y eso es una gran barrera para muchas empresas. Muchas de ellas terminan no teniendo las informaciones básicas para hacer análisis preliminares, que a veces no es necesario un algoritmo diario. Imagínate si hay. Y esa es una barrera de entrada. El segundo punto que me gustaría mencionar como una capa de esa respuesta: ¿para qué utilizar IA? ¿Cuál es la razón para usarlo? Terminamos poniendo IA como un gran escopo único, como si fuera la única tecnología, el único fin.
Pero si observamos, y aquí no voy a hablar de la tecnología básica, algoritmo, no voy a entrar en esta área, pero voy a entrar en el área de aplicación. Cuando vemos la aplicación de inteligencia artificial, podemos tener 4 capas. Una primera que es aquella de rastreo. Es rastrear el entendimiento del usuario, es la IA básica, que muchas empresas podrían estar utilizando, podrían dominar esa tecnología, y que pequeñas, medianas, grandes empresas pueden utilizar, sean para cuestión de leads o abordaje de mercado. Esa primera capa está muy dominada. Cuando vamos a la segunda capa de IA y empezamos a mirar hacia la especialidad del negocio, es la IA que es un poco más técnica, la salud, entra en la parte de alimentos, entra en el área definida y va a entrar en la especialidad. Ahí es donde yo veo que tenemos una gran oportunidad en los países emergentes de trabajar esa inteligencia artificial aplicada junto con sus colaboradores para incrementar la productividad, y eso ayuda en varios países. Y entra otro punto. Cuando llegamos a un tercer nivel, cuando comenzamos el 5G, muchos datos se procesan juntos, vemos que tenemos un ejercicio mucho más amplio de creación de estructura, ya dentro de las empresas, dentro del ambiente de muchos países, para pensar y entrar en la IA de asesoramiento. Y que seríamos el punto para llegar a la actuación. Tendríamos que tener algún actuador en el mercado, y tenemos para esos 2 niveles de inteligencia artificial una cuestión muy fuerte de infraestructura, una brecha de infraestructura en los países emergentes que tienen que utilizar. En el escopo de IA, tenemos dos oportunidades que podemos utilizar y 2 escopos que podemos ver que están un poco más lejos, pero son importantes para la estructura necesaria. El tercer elemento de abordaje. Perdón por interrumpir. Quiero que simplemente quiero que nuestro tiempo participen. Y el tercer ítem me gustaría hablar sobre lo que Tulio habló. Cuando él habló de la configuración de acceso de una empresa, veo que eso es extremadamente importante. No sirve de nada tener la tecnología pura sin tener empresas que apalancar esas tecnologías. Y ahí yo ya sé que terminó mi tiempo, yo dejo que el público siga hablando sobre ese concepto. Muchas gracias, Roberto. Tulio, adelante. Muchas gracias, Roberto. Voy a complementar aquí. Roberto trató mucho el proceso de IA en el proceso productivo, que las empresas tienen dificultad en sus herramientas, todavía es poco accesible y aún están intentando contestar muchas preguntas, ni siquiera es necesario IA y están forzándolo, creando un equipo de tecnología. La parte de IA, me gustaría hablar de la inteligencia artificial en el producto. Las empresas a veces tienen dificultad de visión de cuánto el producto puede estar mejor, hasta generar un nuevo modelo de negocio, agregando tecnología, inteligencia artificial a su producto. Algo común. Yo estuve en Harvard y recibí un producto como una almohada, y el liderazgo de esa empresa que ahí estaba, yo les expliqué la posibilidad de una almohada y tenía una dificultad, porque para ella el valor del producto es hacer una buena almohada, y luego es un colaborador de Harvard que dormía con el celular, no existía las pulseras de smartphones, y él dormía con eso para ver si su sueño era bueno o malo. Entonces, si el liderazgo no está alineado con la tecnología, que pueda saber que puede ayudar a sus productos, siempre va a regresar a lo tradicional. Y tiene que pensar de que tiene que transformarse para ser una empresa de tecnología. Una empresa común va a tener que transformarse para traer productos con tecnología, y ese producto va a agregar valor. Es un
reto, jornada que empieza con la adopción de conceptos en el proceso productivo, pero que tiene que ser observado más adelante. En cuestión con la accesibilidad, tuvimos que trabajar en 8 puntos para ayudar a empresas pequeñas del salto digital. Yo comenté sobre productos y servicios, pero también pasa por comprender la maquinaria. Por ejemplo, en Brasil solo hay un técnico de mantenimiento. ¿Cómo quieres poner la tecnología si no tienes un equipo de TI, uno de tecnología, de mediano porte? Y entonces tenemos que tener un técnico de mantenimiento con una tecnología que él pueda implementarla. Estamos hablando de una mejoría continua, que es trabajar con la organización para que puedan tener resultados, tener prioridad. No solamente necesitas saberlo, tienen que saber aplicar. Nuestro equipo trabaja con el equipo productivo. Hoy en día tenemos ese equipo trabajando con esa parte de inteligencia humana y estamos migrando a la inteligencia artificial para que haya más rapidez en ese tipo de comunicación y que las empresas funcionen. No sirve de nada que la empresa tenga millones de dólares de una empresa de pequeño y mediano porte, poner millones de dólares en tecnología y no sabe dar seguimiento. Y entonces tenemos eso que mencionó por uso, y eso se adapta porque hay muchos más puntos que son relevantes, que son necesarios, que es importante que las empresas los incluyan en sus modelos de negocios para que se haga la accesibilidad. Tengo varios artículos escritos, pero me gustaría solo quedar en esos que ya mencioné para después trabajar en el tema. Muchas gracias, Tulio. Muy enriquecedora la respuesta. Me interesaría también, Marcelo, ver cómo se ha utilizado la IA en el mundo de las telecomunicaciones. Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que la inteligencia artificial... Voy en español para que sea más fácil. La inteligencia artificial es algo que la gente lo ve como muy futurista, muy surrealista, pero la realidad es que el correo electrónico que usamos hoy, el Gmail, tiene inteligencia artificial para filtrar el spam. Entonces, no tenemos que quedarnos con el concepto de que la inteligencia artificial es algo costoso, hiper sofisticado, hiper estructurado, ¿sí? Todos podemos usar y trabajar en algo de inteligencia artificial. Ahora, yo destaco 3 cositas muy rápidas de dónde podemos entrar. Lo primero necesitamos es la data. Inteligencia artificial sin data no existe. Garbage in, garbage out, como dice la famosa frase, ¿cierto? Entonces, es importante que cualquier empresa que quiera meterse en inteligencia artificial tenga estructurada su data, ordenada su data, porque ese es el insumo para que la inteligencia artificial funcione, ¿sí? El segundo es, la implementación artificial no tiene que ser per se, tiene que estar alineada a la estrategia de la compañía. Me gustó una tecnología y hago un proyecto de inteligencia artificial, no tiene ningún sentido para la empresa si no está alineado con su estrategia, con su negocio, y sobre todo, como mencionó Roberto y como mencionó Tulio, con la cultura, que tiene que ser data driven, tiene que ser gente que venga de querer hacer las cosas de manera diferente, basado en los datos. Y el tercero, la inteligencia artificial tiene que mejorar la productividad y la competitividad de la empresa. El ejemplo que siempre tengo en la cabeza de una innovación que no generó dinero, Google lanzó los Google Glass espectaculares, buenísimos, no generó ningún negocio, porque ninguno de nosotros, ciudadanos comunes, íbamos a utilizar el Google Glass. Después, Google entendió que el Google Glass servía para una industria específica, para hacer lectura de código de barra en logística, para el uso de una maquinaria específica. Entonces, tengo inteligencia artificial y mi empresa es más exitosa y más productiva, no necesariamente. Y como ejemplo a tu pregunta, Alistair, en el mundo de las telecomunicaciones, nosotros utilizamos inteligencia artificial para recomendación personalizada de productos como Amazon, ¿verdad? Para la automatización de nuestros servicios a través de los bots, que es bastante un chatbot, que es algo bastante
común basa en inteligencia artificial para responder de manera asertiva al cliente. La fijación dinámica de precios de nuestros productos. El mundo prepago hoy, con una penetración de 120% en los países de Latinoamérica, es imposible tener una tabla de precios pensada por seres humanos. Eso tiene una aplicación dinámica en base al ambiente competitivo. Y en el mundo de mercadeo, la segmentación de la audiencia. Entonces creo que la inteligencia artificial, en resumen, Alistair, no la tenemos que pensar como algo costoso, súper exclusivo. Elementos como un chatbot hoy, que cualquier empresa lo puede tener, tienen inteligencia artificial. Thank you very much, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, sobre este punto de alinear la IA con la estrategia y la necesidad de crear esta mentalidad de datos en las empresas. Me imagino que una empresa como la tuya, en el mundo de las telecomunicaciones, ya tienen esta mentalidad de datos. Me imagino que a lo contrario, esas personas no trabajarían ahí, pero en muchas empresas tradicionales en el mundo de manufactura, industriales, no piensan primero en datos, ellos los mueve más el producto primero. Empresas como instituciones financieras, seguros, retail, que han tenido experiencia de quizá más de 10 años trabajando con Big Data. Quizá nos podrías comentar un poco más en tu sector, con base en lo que conozcas tú o en otros ámbitos, acerca de esta mentalidad de datos. En el mundo de las telecomunicaciones, como la base de todos nosotros es la ingeniería, yo soy ingeniero, generalmente hay una fuerte base de ingeniería, el data mindset viene incorporado. Y obviamente con la nueva camada de gente hoy, ya trae el data mindset incorporado, ¿verdad? Todos los jóvenes que están terminando la universidad, que están empezando su carrera laboral y que van transformando nuestra cultura y nuestra compañía, tienen con esa data mindset. Obviamente siempre hay una resistencia interna en la cultura de ese recambio de la forma de hacer las cosas, a la cual los que dirigimos las empresas tenemos que pelear para que la gente se mueva más rápido. Pero creo que en los últimos 5 años en Tigo Colombia hemos evolucionado muchísimo con los ejemplos que te di, y cuando miro 5 años para adelante y veo el tipo de profesionales que vienen del mercado, creo que el data mindset deja de ser un problema. Más es el problema de ordenar la data, de convivir con los sistemas viejos, de preparar la infraestructura para poder usarlo de manera adecuada, que no tener gente con el data mindset correcto. Thank you very much, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Sobre el tema de la IA, quizá lo que estoy preguntando a Selmar, para dar seguimiento a lo que decía Marcelo, cuando vemos a los jóvenes que vienen de ingeniería con estas capacidades, ¿no significa esto que hay que delegar más autoridad a la gente más joven, a los niveles inferiores, quizá por parte de los altos ejecutivos que no son tan versados en la cuestión de datos? Porque quizá podríamos debilitar esas capacidades. Sí, estoy de acuerdo, hay que delegar estas funciones a estas generaciones. Déjame darte un ejemplo de la IA. Se hablaba de la cantidad de datos que se requiere para utilizar la inteligencia artificial. Desde el punto de vista tecnológico, uno puede optimizar o incluso minimizar la cantidad de datos teniendo una solución de cómputo de próxima generación. Déjame explicar a qué me refiero. Tú vas a presentar un caso de uso. Imagínate que tienes una cámara instalada en alguna parte y que quieres obtener de esa cámara, alimentarla a una base de datos de inteligencia artificial para extraer lo que a ti te interesa. Pero imagínate que en vez de jalar estos datos de diferentes cámaras, pudieras tener tu postprocesamiento en cada una de las cámaras. De modo que en vez de centralizar todos los datos, que impondría un estrés significativo para la infraestructura, podría tener las funcionalidades de IA en el extremo, en el punto terminal.
para ahí extraer lo que me interesa. Esa es la tendencia, en eso estamos trabajando. De modo que en vez de tener que jalar datos de multiplicidad de fuentes, ¿por qué no tratar de resolver el problema en el origen? Y las cámaras de 5G, las que vienen en el horizonte, nos van a ayudar a hacer ese tipo de cosas. Sí, fascinante el cómputo en el borde, ¿no? El famoso Edge Computing. Tenemos 10 minutos más, 9 minutos para concluir el panel y hablemos brevemente del tema de las habilidades, que son el cimiento sobre el que todo está afincado. La OCDE ha estado abordando el tema de formación y de habilidades y todo apunta a que las habilidades, sobre todo con respecto a inteligencia artificial, habilidades de programación avanzada, son escasas en todas partes, en Silicon Valley, en Londres, en Shanghai, en todo el mundo. ¿Cuál creen ustedes que son las prioridades más importantes de corto y largo plazo que los gobiernos tienen que abordar para desarrollar la base de habilidades adecuada? Quizá podría comenzar con Tulio en esta ocasión y vamos a tener que ser breves. Le vamos a dar 2 minutos a cada quien, por favor. Hard skills son definitivamente la base de todo. Tenemos que hablar con conocimientos sobre la electrónica. Todo está en la base. Pero no es lo único. Yo veo que en las universidades no hay todavía una carrera de Industria 4.0 con un curso obligatorio de ingeniería en Brasil. Existe con la acción de profesores que lo incluyen como una materia opcional, no es obligatoria y poco a poco la van volviendo obligatoria. Pero estamos hablando de una revolución que está sucediendo. Todavía nos estamos adaptando. En la parte de hardcore, de la de computación, por ejemplo, los soft skills son necesarios ahora. Tenemos que practicar, capacitarnos en esas habilidades, tener una capacitación para ver cómo un equipo puede atender una persona que es eficiente en todo, ¿no? Vamos a ver el mercado, generar valor, y entonces yo veo que, la verdad, vuelvo a decir que la cuestión de elementos de competencias, de habilidades, que hoy en día no son vistas con el mismo nivel de competencias tradicionales como matemáticas, por ejemplo, competencias como artes, diseño y así por adelante, tiene un papel fundamental para que llegue la suma de los hard skills con habilidades y conocimientos de tecnologías digitales en todos los cursos posibles, es traer para los cursos de exactas, ¿no? De las materias exactas. También es unir esa mezcla y hacer esa pluralidad de competencias y así vamos a poder avanzar de forma adecuada para la nueva revolución. Muchas gracias, Tulio. Quisiera invitar ahora a Roberto y a invitar a todos los panelistas a reflexionar sobre el equilibrio entre la importancia de los que van llegando a la empresa con buenas habilidades técnicas y la importancia de que demuestren que pueden aprender a aprender. La tecnología cambia rápidamente. Queremos personas que tengan buenas habilidades básicas, matemáticas, datos, etcétera, porque de esa manera se van a mantener al día de las tecnologías a medida que éstas evolucionen. Por favor, Roberto. Yo voy a hacer un abordaje. Yo no voy a tratar la parte de hard skills, soft skills, porque yo creo que Tulio lo cubrió perfectamente. Voy a hablar sobre la cuestión de diferentes modelos para lograr atender a la necesidad. Hoy en día en Brasil estamos de un lado, tenemos personas sin trabajo porque no tienen
una competencia. Y por otro lado, muchas vacantes abiertas porque necesitan gente de mucha competencia. Para llenar esta brecha, tenemos, por ejemplo, varios modelos que son necesarios. No podemos enfocarnos en solo un modelo propedéutico, viendo la universidad. Sí, claro, tenemos que tener la universidad, traer nuevos elementos, pero tenemos que tener cursos técnicos más rápidos para recalificar el empleado, el trabajador, para crear una nueva competencia y tener nuevos modelos de calificación. Es un momento que no es nada más de elecciones, de múltiples elecciones. Y ver un enfoque diferente para poner al trabajador a atender lo mínimo necesario y evolucionar su competencia. Es un llamado a no voltear a ver el modelo tradicional. Este modelo tradicional tiene que evolucionar. Pero él no va a atender toda la demanda, entonces necesitamos mirar a todas las formas y actuar en todas ellas. Es una necesidad muy fuerte que tenemos que atacar con mucha velocidad. Gracias, Roberto. Muy interesante. Ahora, Marcelo, por favor. Gracias, Alistair. No voy a hablar de los temas que Tulio y Roberto ya mencionaron. Conocimiento, hard skills, soft skills, el talento, el conocimiento científico que se requiere, como tú comentabas. En segundo lugar es la tecnología. La tecnología tiene que estar ahí para que podamos aprender. El gobierno tiene un rol fundamental para que la tecnología esté disponible para todos. El marco regulatorio, como mencionaba en un principio, y los recursos, el dinero que todos los países necesitan para que la tecnología esté disponible no solo para las universidades, como decía, sino para las personas que están estudiando, que están terminando la escuela, para que tengan acceso a esta tecnología. Y quisiera recalcar un último punto. Me refiero a la preparación para el futuro. La actitud adaptable que debemos tener, la agilidad empresarial que necesitamos, porque las cosas están cambiando muy rápido. La COVID nos mostró que tenemos que adaptarnos muy rápidamente. En vez no abrir todo, cerrar todo, la vacuna. Además de la tecnología, el conocimiento de la tecnología, de esta capacidad más amplia para poner este conocimiento a disposición de toda la gente, como decía Roberto, y tener la tecnología disponible para todos, tenemos que considerar, tener muy presente estas habilidades de adaptación para poder enfrentar este mundo que cambia tan rápidamente. Muchas gracias, Marcelo. Por último, Silmar, a lo mejor te podía preguntar, ¿tú en tu empresa utilizas cursos MOOCs, Massive Online Courses para...? Eso es exactamente lo que iba a comentar, Alistair. Muchas gracias. Justo eso. De manera muy breve, tiene que haber formación, cursos, educación en línea. Ahí es donde la tecnología puede ayudarnos. Sin eso, no hay forma de que tengamos éxito. Tenemos que explotar esa posibilidad. Muchas gracias a todos. Creo que nos queda un minuto en el panel. Llevo muchos años trabajando en este ámbito y he aprendido algo de todos ustedes. Les agradezco mucho sus contribuciones tan importantes. Brasil será uno de los países en donde apliquemos una próxima encuesta. Vamos seguramente a tocar base con ustedes. Muchas gracias, Roberto. Gracias a Tulio y gracias a Marcelo. Excelentes sus aportaciones en el panel. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen día.